Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia experimental entre Satori en el Zen, un vislumbre de la iluminación, y Samadhi, la conciencia cósmica? El Samadhi empieza como una ruptura, pero nunca acaba. Una ruptura siempre comienza y acaba, tiene unos límites, un principio y un final, pero el Samadhi empieza como una ruptura y entonces dura para siempre. No tiene final. Así que si el suceso llega como una ruptura y no tiene final, es Samadhi, pero si es una ruptura total, con un comienzo y un final, entonces es un Satori, y eso es diferente. Si es solo un vislumbre, solo una ruptura, y esa ruptura desaparece de nuevo, si es un paréntesis y el paréntesis está completo, atisbas en su interior y regresas. Entras en él y regresas. Si algo sucede y de nuevo desaparece, es un Satori. Es un vislumbre del Samadhi, pero no el Samadhi. Samadhi significa el comienzo del saber, sin ningún final. En la India no tenemos ninguna palabra que corresponda a Satori, de modo que, a veces, cuando la ruptura es grande, uno puede confundir el Satori con el Samadhi. Pero nunca son iguales. Es solo un vislumbre. Has alcanzado lo cósmico y has mirado en su interior, y entonces todo ha desaparecido otra vez. Desde luego tú no serás el mismo. Ahora nunca serás el mismo otra vez. Algo ha penetrado en ti, algo te ha sido añadido. Nunca podrás ser el mismo. Pero todavía, eso que te ha cambiado no permanece contigo. Es solo un recuerdo, solo memoria. Es solo un destello. Si puedes recordarlo, si puedes decir, he conocido ese instante, es solamente un vislumbre, porque en el instante en que el Samadhi suceda, no estarás allí para recordarlo. Entonces nunca dirás, lo he conocido, porque al conocer, el conocedor se pierde. Solamente con el vislumbre permanece el conocedor. Así pues, el conocedor puede guardar como un recuerdo este vislumbre. Puede suspirar por él, puede desearlo, puede acariciarlo, puede esforzarse de nuevo por experimentarlo, pero él está todavía ahí. Aquel que ha tenido un vislumbre, aquel que lo ha visto, está ahí. Eso se ha convertido en un recuerdo y ahora ese recuerdo te perseguirá, te acechará, y exigirá una y otra vez que se repita el fenómeno. En el instante en que el Samadhi sucede, tú no estás allí para recordarlo. El Samadhi nunca se convierte en parte de la memoria porque el que estaba allí ya no está. Como dicen en Zen, el hombre viejo ha desaparecido y el nuevo ha llegado, y esos dos nunca se encuentran, de modo que no existe la posibilidad de recuerdo alguno. Lo viejo se ha ido y lo nuevo ha llegado y no ha habido encuentro entre los dos, porque lo nuevo solamente puede llegar cuando lo viejo se ha ido. Entonces no es un recuerdo, no hay un anhelo hacia él, no nos acecha, no suspiramos por él. Entonces, tal y como eres, estás en paz y no hay nada que desear. No es que hayas matado el deseo, no. Es una ausencia de deseos en el sentido de que aquel que podía desear ya no existe. No es un estado de no deseo. Es la extinción del deseo, porque aquel que podía desear ya no existe. Entonces no hay deseo alguno, ya no existe el futuro, porque el futuro es creado por nuestros deseos. Es una proyección de nuestros deseos. Si no hay deseos, no hay futuro. Y si no hay futuro, no hay necesidad del pasado porque el pasado es siempre un telón de fondo contra el cual, o mediante el cual, es anhelado el futuro. Si no hay futuro. Si sabes que en este mismo instante vas a morir, no hay necesidad de recordar el pasado. Entonces no hay ni tan solo necesidad de que recuerdes tu nombre porque el nombre posee un significado solamente si existe un futuro. Puede que lo necesites, pero si no hay futuro, simplemente quema todos tus vínculos con el pasado. No los necesitas. El pasado ha dejado de tener sentido. El pasado solamente tiene sentido si apoya o contradice al futuro. En el instante en que el Samadhi ha sucedido, el futuro se convierte en algo no existencial. No existe. Solamente existe el momento presente. Es el único momento. No existe ni siquiera pasado. El pasado ha desaparecido y el futuro también y una única, momentánea existencia se ha convertido en la totalidad de la existencia. Estás en ella, pero no como una entidad distinta de ella. No puedes diferenciarte de ella porque solamente te diferencias de ella debido a tu pasado o tu futuro. La única barrera entre tú y el momento presente que está aconteciendo son el pasado y el futuro cristalizados a tu alrededor. De modo que cuando sucede el Samadhi no existen ni pasado, ni futuro. No es que tú estés en el presente. Es que tú eres el presente, te conviertes en el presente. El Samadhi no es un vislumbre, el Samadhi es una muerte.
Pero el Satori es un vislumbre, no una muerte. Y el Satori es posible de muchas maneras. Una experiencia estética puede ser una posible causa para que se dé el Satori. La música puede ser una posible causa del Satori. El amor puede ser un posible origen del Satori. En cualquier momento intenso en que el pasado pierda su importancia, en cualquier instante en el que estés viviendo en el presente un instante que puede ser o bien de amor, o de música, o sentimiento poético, o de cualquier experiencia estética en la cual el pasado no interfiera, en la cual no haya deseo hacia el futuro, el Satori se hace posible. Pero es solo un destello. Este destello es importante porque a través del Satori puedes, por primera vez, sentir lo que significa el Samadhi. El primer sabor, o el primer perfume distintivo del Samadhi, llega a través del Satori. Así que el Satori sirve de ayuda, pero cualquier cosa que sirva de ayuda puede convertirse en un obstáculo si te aferras a ella y la sientes como si lo fuera todo. El Satori conlleva una dicha que es capaz de engañarte. Posee una dicha propia. Debido a que desconoces el Samadhi, aquel es la cosa más grande que alcanzas, y te aferras a él, pero si te apegas a él, puedes hacer que eso que era una ayuda, eso que era un amigo, se convierta en una barrera y en un enemigo. De modo que uno ha de ser consciente del posible peligro del Satori. Si te das cuenta de esto, entonces la experiencia del Satori te será de ayuda. Un único, un momentáneo vislumbre, es algo que nunca puede ser conocido por otros medios. Nadie puede explicarlo. Ni las palabras, ni la comunicación pueden darte pistas de ello. El Satori es importante, pero es solo un vislumbre, algo así como un paso adelante, como un único y momentáneo avance hacia la existencia, hacia el abismo. No has podido ni siquiera darte cuenta de ese momento, no has podido ser consciente de él cuanto ya se te ha cerrado. Como el clic de la cámara. Un clic y todo se ha perdido, entonces surgirá un anhelo. Lo arriesgarás todo por ese instante. Pero no lo anheles, no lo desees. Déjalo que duerma en el recuerdo. No lo conviertas en un problema. Simplemente, olvídalo. Si eres capaz de olvidarlo y no te aferras a él, esos momentos llegarán a ti cada vez más y más. Los vislumbres te vendrán más y más. Una mente exigente llega a cerrarse, y el vislumbre desaparece. Siempre se presenta cuando no eres consciente de él, cuando no lo buscas, cuando estás relajado, cuando no estás ni pensando en eso, cuando ni tan solo meditas. Incluso si estás meditando, el vislumbre se convierte en algo imposible, pero cuando no estás meditando, cuando estás en un momento en el que te dejas ir sin hacer nada, ni tan siquiera esperando nada en ese momento de relajación, el Satori sucede. Empezará a sucederte más y más, pero no pienses en ello, no lo desees. Y nunca lo confundas con el Samadhi. ¿Qué clase de preparativos son necesarios para experimentar el Satori? El Satori puede llegar a ser posible para un gran número de personas porque, a veces, no requiere de ninguna preparación. A veces ocurre por casualidad. Se crea la situación, pero inconscientemente. Hay mucha gente que sabe lo que es. Puede que no lo conozcan como Satori, puede que no lo hayan interpretado como Satori, pero lo han conocido. Un gran estallido de amor puede crearlo. Incluso mediante las drogas químicas, es posible el Satori. Es posible con la mescalina, con el LSD, con la marihuana, porque a través de un cambio químico, la mente puede expandirse lo suficiente como para que se dé un vislumbre. Después de todo, todos tenemos cuerpos químicos. La mente y el cuerpo son sistemas químicos. De modo que, también mediante la química, es posible ese vislumbre. A veces un peligro repentino puede penetrar tanto en ti que ese destello se hace posible. A veces un gran shock puede hacerte estar tanto en ese momento, que se hace posible el vislumbre. Y para los que poseen una sensibilidad estética, que poseen un corazón poético, que tienen una actitud sensitiva hacia la realidad, no una actitud intelectual, el destello es posible. Para una personalidad intelectual, lógica, racional, el vislumbre es imposible. A veces puede sucederle a una persona intelectual, pero solamente mediante una intensa tensión intelectual. Cuando se relaja la tensión. Eso le sucedió a Arquímedes. Estaba en Satori cuando salió de su baño a la calle, desnudo, y empezó a gritar, «Eureka, lo he encontrado». Fue una liberación repentina de la constante tensión que tenía respecto a un problema. El problema fue resuelto, de modo que la tensión que había debido al problema fue completa y repentinamente liberada. Se precipitó a la calle desnudo gritando, «Eureka, lo he encontrado».
Para alguien intelectual, si un gran problema que ha requerido la totalidad de su mente y le ha conducido al clímax de la tensión intelectual, es resuelto, puede que le lleve a un instante de Satori. Para las mentes estéticas es más fácil. ¿Quieres decir que incluso la tensión intelectual puede ser un medio para alcanzar el Satori? Puede serlo, puede no serlo. Si te vas tensando intelectualmente durante esta discusión y la tensión no es llevada al extremo, se convertirá en un obstáculo. Pero si llegas a estar totalmente tenso y luego, de repente, lo entiendes, esa comprensión puede ser una liberación y el Satori puede suceder. O si esta discusión no es en absoluto tensa, si simplemente charlamos, totalmente relajados, de modo completamente informal, incluso esta discusión puede ser una experiencia estética. No son solo las flores las que son estéticas. Incluso las palabras pueden serlo. No solamente los árboles son estéticos. Los seres humanos también pueden serlo. No solamente es posible el Satori cuando observas pasar las nubes. Incluso si participas en un diálogo se hace posible. Pero, o se necesita una participación muy relajada o una participación muy tensa. O bien estás relajado desde un principio o bien la relajación te llega debido a que la tensión ha alcanzado un clímax y luego ha sido liberada. Cuando una de las dos cosas sucede, incluso un diálogo, una charla, puede convertirse en la causa del Satori. Cualquier cosa puede convertirse en la causa del Satori. Depende de ti. Nunca depende de nada más. Estás atravesando una calle. Un niño se ríe y puede suceder el Satori. Hay un haiku que nos cuenta una historia más o menos así. Un monje está cruzando una calle y una flor muy corriente asoma sobre una pared. Una flor muy común, una flor ordinaria de esas que hay por todas partes. Él la mira. Es la primera vez que él realmente la ha mirado, porque es muy corriente, es muy normal. Siempre se ve por ahí, por eso nunca se preocupó de mirarla anteriormente. La mira. El Satori sucede. Nunca contemplamos las flores corrientes. Son tan comunes que te olvidas de ellas. Por eso el monje nunca antes había visto esa flor. Por primera vez en su vida la ha visto y el suceso se convierte en un fenómeno, este primer encuentro con la flor, con esta flor corriente, se convierte en algo singular. Ahora él se siente apenado por ella. Siempre había estado ahí, esperándole, pero él nunca la había mirado. Siente pena por ella, le pide perdón, y la cosa sucede. La flor está ahí y el monje está delante de ella bailando. Alguien le pregunta, ¿qué estás haciendo? Él le dice, he visto algo poco común en una flor muy común. La flor estaba esperando desde siempre. Nunca la había mirado antes, pero hoy sucedió el encuentro. La flor ahora ya no es corriente. El monje ha penetrado en ella y la flor ha penetrado en el monje. Algo corriente, incluso un guijarro, puede ser la causa. Para un niño un guijarro es la causa, pero para nosotros no es la causa porque se ha convertido en algo muy familiar. Cualquier cosa poco corriente, cualquier cosa extra, cualquier cosa que hayas visto por primera vez, puede ser el desencadenante del Satori si tú estás asequible. Si estás ahí, si tu presencia está ahí, el fenómeno puede suceder. El Satori le sucede a casi todo el mundo. Puede que no sea interpretado como tal, puede que no hayas sabido que fue un Satori, pero sucede. Y este suceder es la causa de toda búsqueda espiritual. Si no, la búsqueda espiritual no sería posible. ¿Cómo vas a ir en busca de algo de lo que no has tenido ni un solo vislumbre? Primero algo ha de llegarte, algún rayo ha de alcanzarte. Un toque, una brisa. Algo ha de llegar hasta ti para que se desencadene la indagación. Una búsqueda espiritual solamente es posible si te ha sucedido algo sin que tú lo sepas. Puede ser con el amor, puede ser con la música, puede ser en la naturaleza, puede ser con la amistad, puede ser con cualquier comunión. Algo te ha sucedido que ha sido una fuente de gozo y que ahora es solo un recuerdo, una memoria. Puede que ni siquiera sea un recuerdo consciente. Puede ser inconsciente. Puede que esté esperando como una semilla en algún lugar en lo profundo de ti. Esta semilla se convertirá en la causa de una indagación y tú continuarás buscando algo que no conoces. ¿Qué es lo que estás buscando? No lo sabes. Pero aún así, en algún lugar, puede que desconocido para ti, alguna experiencia, algún momento maravilloso, se haya convertido en parte de tu mente. Se ha convertido en una semilla y ahora, esa semilla está abriéndose paso a través de ti y tú estás buscando algo que no sabes nombrar, que no sabes explicar.
¿Qué es lo que estás buscando? Si una persona espiritual es sincera y honesta, no podrá decir, estoy buscando a Dios, porque no sabe si Dios existe o no existe. Y la palabra Dios carece por completo de sentido a menos que lo hayas conocido. De modo que no puedes buscar a Dios o al moksha. La liberación. No puedes. Un buscador sincero tendrá que volver sobre sí mismo. La búsqueda no es de algo en el exterior, es de algo interior. En algún lugar existe algo que ha sido vislumbrado, que se ha convertido en la semilla y que te está empujando, te está aguijoneando hacia algo desconocido. La búsqueda espiritual no es una atracción desde el exterior, es un empuje interior. Siempre es un empuje. Y si es una atracción, la búsqueda no es sincera, no es auténtica. Entonces no es más que una búsqueda para una nueva clase de gratificación, una nueva clase de deseo. La búsqueda espiritual siempre es un empuje hacia algo desde el interior más profundo de ti mismo, algo de lo cual has tenido un vislumbre. No lo has interpretado, no lo has conocido conscientemente. Puede ser un recuerdo de un satori en la infancia que esté profundamente enterrado en el inconsciente. Puede ser un gozoso momento de satori en el vientre de tu madre, una dichosa existencia sin preocupaciones, sin tensiones, en un estado de mente completamente relajado. Puede ser un profundo e inconsciente sentimiento, un sentimiento que no conoces conscientemente, el que te está empujando. Los psicólogos afirman que todo el concepto de búsqueda espiritual surge de la maravillosa existencia en el vientre de la madre. Es maravillosa, oscura, sin un solo rayo de tensión. Con el primer destello de la luz, empieza a sentirse la tensión, pero la oscuridad es absoluta relajación. No hay preocupaciones, nada que hacer. Ni tan solo has de respirar. Tu madre respira por ti. Existes exactamente de la forma que uno entiende que ha de existir cuando se alcanza el moksha. Todo simplemente es, y ser es maravilloso. No se ha de hacer nada para alcanzar este estado. Tan solo ser. De modo que puede decirse que hay una profunda e inconsciente semilla en tu interior que ha experimentado una relajación total. Puede que sea alguna experiencia de una dicha extática en la infancia. Un satori infantil. Toda la infancia está plena de satoris, pero los has perdido. El paraíso se ha perdido y Adán es expulsado del paraíso. Pero el recuerdo está ahí, el desconocido recuerdo que te empuja. El samadhi es distinto de esto. No has conocido el samadhi, pero mediante el satori aparece la promesa de que algo mayor es posible. El satori se convierte en la promesa que te conducirá hacia el samadhi. ¿Qué he de hacer para alcanzarlo? No has de hacer nada. Solamente una cosa. Debes ser consciente, no debes resistirte, no debe haber ninguna resistencia hacia él. Pero hay resistencia. Por eso hay sufrimiento. Hay una resistencia inconsciente. Si algo empieza a suceder al Brahmarandra, solamente implica que la muerte del ego se aproxima. El que exista esa resistencia interna lo hace doloroso. Esta resistencia interna puede adoptar dos formas, o bien dejas de meditar o preguntas qué has de hacer para trascenderla, para ir más allá de ella. No has de hacer nada. Esta pregunta también es una clase de resistencia. Déjalo hacer lo que hace. Tan solo sé consciente y acéptalo totalmente. Quédate con él, déjalo que haga lo que está haciendo y coopera con él. ¿Debo mantenerme como testigo de ello? ¿Debo mantenerme como testigo de ello? No seas un testigo, porque ser simplemente testigo de este proceso creará barreras. No seas su testigo. Coopera con él, únete a él. Simplemente coopera con él, entrégate totalmente a él, entrégate a ti mismo a él y dile, haz lo que tengas que hacer, lo que sea. Y solo sé cooperativo. No te resistas, ni le prestes atención porque incluso tu atención será una resistencia. Simplemente está con él y déjale hacer lo que tenga que hacer. Tú no puedes saber qué es lo que es necesario hacer y, no puedes planear qué es lo que ha de hacerse. Solamente puedes entregarte a él y dejar que haga lo que sea conveniente. El Brahmarandra posee su propia sabiduría, cada centro posee su propia sabiduría y si le prestamos atención crearemos inconvenientes. En el instante en que te vuelves consciente de cualquiera de las funciones internas de tu cuerpo creas una alteración porque creas tensión. Todo el trabajo de tu cuerpo, el trabajo interior, es inconsciente. Por ejemplo, una vez que has ingerido la comida has de dejar de prestarle atención, debes dejar que el cuerpo haga lo que crea conveniente. Si prestas atención a tu estómago, le causarás alteraciones.
Alterarás por completo su funcionamiento y el estómago enfermará. De este modo, cuando el Brahma Randra funcione, no le prestes atención, porque tu atención actuará en su contra, tú trabajarás en su contra. Lo encararás y al encararlo, al enfrentarlo, crearás una alteración. Entonces todo el proceso será innecesariamente prolongado. Por eso, desde mañana mismo, simplemente está con él, ve con él, sufre con él y déjalo hacer lo que quiera hacer. Debes entregarte por completo, debes darte por completo a él. Esta entrega es akarma, ausencia de actividad. Es más akarma que el interesarte, porque tu atención es karma, acción. Es una actividad. Por eso, mantente con cualquier cosa que esté sucediendo. No es que al estar con ella no seas consciente, sino que no le prestarás atención. Serás consciente de ello y esa es la diferencia. Estando presente existirá una consciencia difusa. En todo momento sabrás que algo está sucediendo, pero ahora estarás con ello, no habrá contradicción entre tu ser consciente y lo que está sucediendo. Siguiente pregunta. ¿Conducirá la meditación al samadhi? Al principio. El esfuerzo será necesario. A menos que hayas trascendido la mente, se requerirá esfuerzo. Una vez has trascendido la mente, el esfuerzo deja de ser necesario, y si aún permanece ahí, eso quiere decir que no has trascendido la mente. Una dicha que necesite de esfuerzo, pertenece a la mente, una dicha que no necesite de esfuerzo alguno, se ha vuelto natural, pertenece al ser. Entonces es como el respirar. No se necesita de ningún esfuerzo. No solamente ningún esfuerzo, sino que no se necesita de ninguna atención. Prosigue. Ahora no es algo que se te haya añadido. Eres tú. Entonces se convierte en samadhi. Dhyan, meditación, es esfuerzo. Samadhi, es ausencia de esfuerzo. Meditación es esfuerzo. El éxtasis es ausencia de esfuerzo. Entonces no necesitas hacer nada con él. Por eso te digo que, a menos que alcances el punto en que la meditación se convierta en algo inútil, no habrás llegado a la meta. El camino debe convertirse en algo inútil. Si has alcanzado la meta, si has llegado a la meta, el camino es superfluo.